Muy buenas noches. Yo soy ministro de Vivienda, no sé. ¿Ah? Pero, experimentado político, bueno, no ser experimentado pero político. pero soy ministro de Vivienda, no me metan en forro. También. Bueno, estamos con Carlos Montes, Macarena Escornés, Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá, ministro. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Me costó venir porque ahora que no soy senador y soy ministro sectorial tengo un espacio distinto. ¿Y cuál es la dificultad entonces para venir si lo invitan? No, sí, pero uno tiene que... Soy parte de un equipo, entonces tengo que venir muy coordinado. ¿Se hace con complicado para los ministros tener que, por ejemplo, asistir a programas como estos donde los interpelan, les preguntan, les hablan de esto? Sí, uno no puede estar hablando lo que corresponde a otro ministerio, o sea, tiene ciertos límites y trata de seguir la línea de reflexión común. Porque le digo por qué. Porque nos ha costado harto traer ministros. Han venido, pero cuesta. Esa es la razón, o sea, esa es la razón y además que uno que ha sido parlamentario harto tiempo, todos le hacen preguntas pensando que es como lo quiera hasta hace poco, digamos, entonces, y no es igual. Vamos le hago la primera pregunta sobre la materia. A ver, ¿qué de distinto se puede hacer desde vivienda hoy? Mira, lo primero es asumir que hay una crisis muy fuerte, una crisis por un tremendo déficit habitacional acumulado durante bastante tiempo, sí. O sea, tenemos un déficit que ya en el censo del 17 hablaba de 400.000 y después llegó a 600 y un poco más. Y aquí hay una discusión que no se ha hecho, ¿por qué esto? Porque en uno de los periodos que Chile ha crecido más, se acumula un fuerte déficit en vivienda. Y es un tema que hay que trabajar más, investigar más, pero nosotros creemos que aquí fue clave en las tres grandes ciudades el problema del valor del suelo que se escapó a todos. Y esto tiene que ver con, mira, estuve recién ahora en Estados Unidos, en el BID, en un encuentro sobre esto mismo de todos los países, incluso Estados Unidos. Estados Unidos está con un déficit de 12 millones de viviendas, ese es su déficit habitacional, que es más o menos igual a lo que nosotros proporcionalmente. Pero en todos lados, y eso tiene que ver con que la vivienda y el suelo ya no es solo un bien necesario para sobrevivir, sino que también se transformó en un bien del mercado financiero. Entonces se transa suelo, se transa vivienda en función de cómo, más que en acciones y que en bonos, se empieza a usar este mercado por todos los fondos de inversión y por todo. Y eso en parte explica esto. Aquí se nos escapó el precio. Usted, sin duda a duda, está enfrente a quizá uno de los desafíos sectoriales más importantes de este gobierno y yo creo del Estado de Chile, porque esto desde luego no se acaba con este gobierno. 260.000 son las viviendas que ustedes han prometido. ¿Se va a poder cumplir? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque es un ministerio que está muy atado a la contingencia económica. Es decir, usted hablaba del valor del suelo, pero también tiene que ver con el valor de los materiales de construcción, tiene que ver también con la presión que hay por tener vivienda. Hemos visto, por ejemplo, que quienes no acceden a vivienda a través de subsidio, por ejemplo, ahora quienes quizás estaban por comprar vivienda, ahora ya no se puede comprar porque no tenemos mercado de capitales que permitan financiar hipotecas que hasta hace un tiempo eran bastante accesibles y eso sin duda hace que quizás la demanda sea mucho mayor de la que ustedes enfrentaron cuando hicieron los cálculos. Y hay otras variables también. ¿Se van a poder cumplir esas metas 260.000? Mire, nosotros creemos que se puede cumplir, es difícil. ¿Qué significa esta meta? Significa que en un ritmo de 4 años veníamos como 130, 134.000 y queremos subir a 260, casi al doble. Efectivamente hay bastantes vientos en contra, pero hay una cosa paradojal, que cuando la economía está mal, los ministerios de inversión tienen que poner más recursos, porque son los que mueven el resto de la economía, el empleo, que mueven a efectos multiplicadores fuertes. Los factores en contra, el suelo, nosotros ya estamos comprando suelo bastante, estamos bien avanzados en suelo y en eso estamos contentos porque de los 3.519 hectáreas que necesitamos para el plan, nos faltan solo 1.211 y creemos que eso lo vamos a lograr. No solo para estos 4 años, sino que hay que dejar suelo para el gobierno que viene después también, o sea, porque esto supone crear un banco de suelo. En lo que se refiere a los insumos, nosotros, por ejemplo, estamos importando madera, estábamos importando madera, estábamos importando cemento, entonces aquí no es solo un problema de lo que traemos de afuera, sino cómo estimulamos más la producción interna, y ahí hay un tema que ver, porque las empresas terminaron yendo a comprar a Argentina, Ecuador, otros países que tenían estos bienes. Y todo lo que es acero, todo lo que tiene que ver con el acero tenemos que importarlo, pero tenemos la paradoja que Chile está mucho más preparado para exportar que para organizar la importación. Entonces, todo esto, cada empresa se empieza a arreglar por su cuenta.
Pero yo creo que vamos saliendo, especialmente frente a la pregunta de Fernando anterior. O sea, nosotros pasamos de tener 2 caminos para llegar a la vivienda, que un fondo solidario y otro un sistema integral, a 11 caminos hoy día, a 11 caminos. Entonces, porque estamos respondiendo a distintas necesidades y suponemos que eso en el tiempo va a ir moviendo otros sectores. Por ejemplo, estamos volviendo a un programa de vivienda para trabajadores, que la empresa pone el suelo, los trabajadores su ahorro, el Estado pone el financiamiento y se lleva adelante esto y esperamos construir de los 260.000, 16.000 viviendas para trabajadores. Estamos conversando público y privado. Estamos también con un programa de autoconstrucción que parece como que fuera de otra época. No, es muy necesario en los tiempos actuales. Incluso me contaba la gente del Banco Mundial, en Europa es muy necesaria la autoconstrucción. ¿Por qué? Porque es más caro el suelo que la vivienda. Se ha provocado por esta misma especulación que hay. ¿Y este año con cuántas viviendas construidas vamos a terminar de esa meta de 260.000? De las viviendas, del total, nosotros iremos a terminar con unos 35.000, 40.000, que es lo que. Pero iniciada, aquí lo que importa, tenemos 134 viviendas en construcción, porque aquí no es solo lo que terminamos en un primer año, ¿no? Sino una parte viene del gobierno anterior, porque claro, esto es así, y nosotros tenemos que dejar para el gobierno que sigue también una cantidad. Pero nosotros creemos haciendo un balance, hay regiones que estamos muy bien, ¿eh? Y otras que no estamos bien. Tenemos un serio problema con la vivienda rural, por ejemplo, porque se habían entregado antes 40.000 subsidios y solo se han podido ejecutar la mitad. Y el resto está porque no hay empresas, porque ahora entramos en el tema de la vivienda industrializada, que es algo muy potente. Aquí en Chile se había aplicado en vivienda de mayores ingresos, pero no en vivienda pública. Entonces eso nos permite avanzar más rápido y estamos en un proceso en este momento, ponernos de acuerdo con las empresas, de hacer una vivienda tipo, de estandarizarla para no tener que entrar en cada uno en revisiones. En fin, bastantes cosas y eso creo que va a ser muy potente. Ministro, ¿cuánto presiona el fenómeno migratorio en esto? Se lo pregunto teniendo en mente que en sectores medios y medios bajos se percibe a veces una especie de competencia, por decirlo así, por acceder a ciertos servicios, y la vivienda uno de ellos y probablemente uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuánto presiona eso? ¿Cómo ve usted que puede seguir presionando o no? ¿Está dentro de los márgenes que se puede manejar? ¿Cómo ve ese problema usted, que para muchos chilenos es un problema más o menos apremiante hoy día? Hasta ahora no ha sido un problema, porque Perfecto. Si uno mira las asignaciones de subsidio, el porcentaje a migrantes de vivienda, digamos, ha sido bajo todavía. Pero sin duda los campamentos, ya tenemos muchos campamentos con 60% de migrantes. En rigor, ¿cuál es la presión? No la tenemos porque nosotros estamos operando con el censo 2017, ¿eh? Con los ajustes de la CACEN y de otros estudios, pero el censo, la información dura desde esa época y por lo tanto en el próximo censo se irá a saber exactamente cuál es la presión. La verdad que eso es importante. ¿Pero no estamos bastante más arriba de esos 600.000 que acaba de mencionar? Yo creo que sí, yo creo que estamos más cerca. Hay otros estudios que dicen que estamos cerca de 650.000. ¿eh? Hay otros estudios que si le ponemos todo lo cualitativo es mucho más que eso y podemos llegar hasta el millón. Pero esto depende de cómo se haga. Pero nosotros lo que nos importa es poner ante el país frente a una emergencia. Porque ¿qué significa una emergencia? Es una emergencia porque es una emergencia, porque hay muchas familias pasándolo muy re mal. O sea, porque las condiciones que viven, donde los que más sufren son los niños. O sea, vivir allegado en un lugar pequeño, y donde hacer la tarea. En fin, es la situación de los niños, pero de todo. Después tenemos el problema de los campamentos. Vivir en un campamento ahora no es lo mismo que vivir en otra época, que seguramente tú los conociste en otro tiempo. Antes había una estructura política, ahora es mucho menos organizado. En los nuevos, los antiguos todavía mantienen algo de la estructura social que antes se tenía. Entonces lo que te dice una señora, te dije, ¿qué hago con mi hija cuando ella llega antes del colegio que lo que yo vuelvo del trabajo y tengo miedo que cualquier cosa pueda ocurrir? ¿Me entiendes? O sea, es una vida más difícil. Claro, antes había una suerte de alguna manera organización en torno a familias, familias con allegados, familias con... Y los partidos también, claro, perdóname, los partidos eran muy importantes. Y la iglesia también era muy importante. Entonces, de repente, eso no existe en los nuevos. Entonces, lo que existe son migrantes. Existen también estos traficantes de suelo. Hay traficantes que son migrantes y los chilenos han aprendido muy rápido, que venden escritura. A los otros migrantes que no saben y venden escritura falsa, por cierto, y venden y hemos sabido hasta 7 millones que se han cobrado. Y también todo negociado con las tomas, hay crimen organizado detrás directamente. ¿Y cuántas herramientas tiene el Estado para eso, ministro? Porque hemos visto casos dramáticos, digamos, donde se ha llegado a cometer crímenes, pero también hay otros que vemos cómo avanzan campamentos y al final termina siendo todo por la fuerza de los hechos nomás, donde no hay protección a la propiedad privada. ¿Qué herramientas tiene el Estado? Hay que tener bien presente la cultura de muchos migrantes, la cultura de sus países, que es así. O sea, como se hace en ciudades, en otros lados, no es la misma forma que terminó habiendo en Chile, que es con
sistema de postulación, entonces llegan y inmediatamente empiezan a construir con ladrillo, otra manera. No estoy hablando de las personas migrantes que son de mal vivir, sino que las personas que vienen por distintas razones de la vida. Y eso es... ¿Cuánto va a crecer? El Estado tiene instrumentos. El problema es que tiene que ver, personalmente, yo encuentro que lo que hay que impedir es que hayan armas en los campamentos, primero. Segundo, que los nuevos campamentos, evitarlos. O sea, ponerle límite, terminar esto que llegaban micro desde la frontera a los campamentos y ya tenían los sitios ubicados. Directamente. Y esto lo hemos visto mucho con el Ministerio del Interior, porque rebalsa el Ministerio de la Vivienda. Esto es un tema del Ministerio del Interior. Y hay municipios, o sea, el alcalde de Lampa, con este tremendo campamento que se instaló ahí, que le llaman Lamparaíso. O sea, no, los chilenos somos creativos, pero le pusieron, y está con una, no sé si lo han visto ustedes, es de alto riesgo. Entonces nosotros lo que estamos separando los campamentos, en algunos campamentos buscamos, 400 campamentos buscamos, cerca de 400, radicarlos a los lugares donde están, porque lleva mucho tiempo, porque los terrenos son posibles, porque tiene condiciones de seguridad y en eso estamos. ¿Qué significa radicarlos? Que haya propiedad, que haya distribuciones, soloteo, que haya agua, luz, pavimento, en fin, y algunos servicios que estamos. Eso estamos. Y en el resto es básicamente asegurar condiciones de vida, de habitabilidad. ¿Qué pasa con los que están en zonas de riesgo? Lo que siempre se hizo antes es que iban a campamento de tránsito. Ahora no es tan fácil porque dice, voy a campamento de tránsito, si me asegura el que paso cercano, después es otra solución. Se sacó en fin, en distintos lados se ha tratado de esto lo hizo Alessandri, tuvo campamento de tránsito. Lo hizo Allende, tuvo campamento de tránsito, porque es una manera de asegurar condiciones básicas de humanidad, digámoslo así, pero a su vez con un cierto orden, campamento más acotado, más limitado. Bueno, eso es parte que no hemos logrado todavía, más allá estamos en 3 que en proceso de eso, pero ha costado mucho. ¿Cuánto le preocupa, ministro, el deterioro de los centros de las ciudades que hemos tenido desde octubre del 2019 en adelante, que tiene que ver con este tema, por supuesto, y con su ministerio? Uno siente, yo como simple peatón, digamos, como simple caminante, que los centros de la ciudad en Chile se han deteriorado muchísimo, y eso tiene un grave efecto sobre la vida pública, sobre los espacios públicos, sobre la cohesión social, y podría hacer una lista muy larga, y se ve poca voluntad, o no sé si poca voluntad, quizás pocas posibilidades, como que es un proceso muy difícil de revertir, digamos. ¿Cómo ve ese problema en particular? Yo creo que eso es posible revertir. Se requiere voluntad, recurso y decisión. Efectivamente hay mucha gente viviendo en el centro, en las calles del centro, y eso había un plan, no sé si ustedes han notado, pero eso ha ido disminuyendo, está metido el municipio, está metido el gobernador, la delegación, esto también en los centros de alrededor, de nuestras ciudades. En términos de cómo cuidar el mobiliario urbano, porque al final eso es parte fundamental de cómo nos sentimos parte de algo. Eso es una cuestión que requiere toda una educación, y esto de rayar en todas partes y romperlo, es algo que es un tema de educación. Nosotros creemos de que requiere mucha persistencia de ir pintando, aunque cueste, de a su vez de ir manteniendo y generar una protección común de esto. Lo que se logró en el metro, adentro del metro todo Chile lo protegía, ¿no es cierto? O sea, y las calles antes no se pintaba todo como está ahora. Esto es anterior al 18 de octubre, anterior. O sea, esto empezó a crearse en Chile más que en otros países. Es muy preocupante, sí. O sea, las ciudades son un lugar para convivir y para vivir en otras condiciones. Y aquí, en el caso de la metropolitana de la Santiago, Claudio Orrego está particularmente preocupado de esto y van a hacer ciertas remodelaciones. Ministro, usted fue presidente de la Comisión de Hacienda en una oportunidad y por lo tanto... En varias oportunidades. Y por lo tanto, tiene un input bastante importante en términos de, cómo se generan los recursos y cómo se colocan los recursos para las cosas que vienen. Y ahora ya me escapo un poco de solamente el Ministerio de Vivienda, me estoy refiriendo a lo que el gobierno puede hacer. Usted además, y eso se lo pregunto muy intencionadamente, usted además es de una generación totalmente distinta a la de la gran mayoría de las personas que llegaron al gobierno en esta oportunidad. Y esa conversación no ha sido fácil, por lo menos en términos coloquiales. Afuera, si uno lo ve en términos de columnas, en términos de situaciones o dichos que dicen determinadas personas, ¿cómo funciona la lógica de la cohabitación con una generación que a ustedes los criticó muy fuerte en un momento dado? Bueno,
En primer lugar, yo quiero insistir que nosotros estamos tratando de hacer el trabajo bien en serio en vivienda. Tenemos un plan a 4 años y desagregado por región y por comuna, y estamos en los caminos para llegar a la vivienda, en el suelo, en los trámites, en la forma de participación tenemos, y podríamos hablar largamente porque eso creemos que es bien importante hoy día en políticas públicas tener algo muy sistemático. El tema del financiamiento es un tema. Sí. ¿Ya? Y el financiamiento hoy día, como hay prioridad en esto, hemos tenido este año los recursos necesarios para avanzar en lo que hemos avanzado, y por el próximo año creo que vamos a tener los recursos necesarios. Sin embargo, la proyección obliga a tener más. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos tratando de ver qué hacemos con el mercado de capital, en definitiva, para que haya vínculo entre vivienda y el mercado de capitales, cosa que mucho tiempo estuvo... Eso existió en la dictadura con la letra de crédito, después se interrumpió. Ahora incorporamos a Nicolás Izaguirre, que trabaja en el Ministerio fundamentalmente en buscar maneras de financiar lo urbano y la vivienda de otra manera, y no solo presupuestariamente, sino una perspectiva más, porque son inversiones a largo plazo. Y creamos mecanismos antes, en el gobierno de Bachelet 2 se crearon mecanismos que hacen posible eso. Respecto a lo que me pregunta, ¿cómo cohabitan generaciones? En todos los actos donde yo estoy, y que estoy con el presidente Boris parte diciendo que yo tengo el doble de aquel. Y a esta altura me río, pero bueno, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje. En el caso mío, yo a muchos de ellos los conocí antes, los fui conociendo en el Parlamento, en los distritos, entonces yo tengo una valoración de Jackson por lo que lo conozco, no solo por el desempeño que tenía ahora. La Isquia la conocí en esto y me parece espléndida, una persona que tiene condiciones. ¿Tú crees que debería volver a la arena política? O sea, yo creo que ella va a volver porque tiene mucho talento, y tiene muchas condiciones, y tiene un carisma muy especial. No es fácil el proceso de conocimiento entre generaciones y el proceso de aprendizaje siendo diferente. Toda esta crítica que hubo a los 30 años, esto yo no lo veo hoy día, porque hay una conciencia, va habiendo creciente conciencia de la complejidad de dar cualquier paso. Pero embajador en España. Sí, pero es que yo no lo conozco. Bueno, pero... No sea tan diplomático como ministro. Esto es muy interesante porque el diputado Diego Ibáñez en una entrevista en el Clínica habló de que estamos en un proceso revolucionario. Yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de la pulsión destituyente. O sea, hay diputados, un candidato a la presidencia del partido del presidente de la República que sigue hablando y empleando este lenguaje. ¿Usted se siente cómodo con esto? Porque estas son dos almas, digamos, es que yo entiendo bien. Yo creo que nadie del socialismo democrático hablaría así, ni se siente cómodo con este lenguaje. Sí, yo creo que efectivamente requiere, yo no lo leí eso, pero requiere mucho más diálogo, porque en la historia y en la vida uno aprende que para hacer cambios se necesita mayoría y hay que construir mayoría. La experiencia que hubo en el plebiscito de salida obliga a repensar qué impidió que construir una mayoría. Entonces, por lo tanto, sacar una conclusión, solamente decir estamos al borde de un proceso revolucionario sin haber logrado construir mayoría, lo aprendimos en la historia, lo aprendimos en la historia dura. O sea, yo fui parte de una generación que creyó que estaba al borde de construir un nuevo mundo y estábamos al borde del precipicio y terminamos con muchos amigos muertos y con todo lo que se vivió. O sea, sabemos que construir mayoría es la clave para hacer transformaciones. O sea, democráticamente no hay transformaciones si no es con mayoría. Entonces, hay algunos dirigentes que están pensando, repensando, aprendiendo. Y yo particularmente creo que la manera en que el presidente de la República ha afrontado esto y su capacidad de liderazgo para ir asumiendo realidades, mirando la historia, mirando una perspectiva republicana, la capacidad de aprender de distintas cosas y reconocer las diversidades. Yo creo que ojalá que toda la coalición siguiera ese mismo ritmo que él ha tenido. Y ministro, ¿y usted comparte en ese sentido el diagnóstico que hizo el presidente de lo que fue la derrota del apruebo en el plebiscito, que él dijo que era básicamente un tema de velocidad, no de dirección? Es decir, que la vanguardia iba mucho más adelantada que el pueblo. ¿Usted comparte ese diagnóstico? O sea, yo creo que no hay ningún diagnóstico muy completo hasta ahora. Yo creo mucho en que fueron varios factores, uno no puede reducir a uno. O sea, claramente hubo tesis constitucionales que no tenían mayoría nomás, de frentón. Hubo cuestiones del proceso constituyente que generaron molestias y distancias, muchas. También hay todo el tema de la inflación, influyó todo el tema de la migración, todo el tema de la inseguridad. Específicamente, ese diagnóstico que hace el presidente, ¿usted lo comparte? ¿Que cree que es un tema de velocidad y no de dirección? O sea, si el presidente se estaba refiriendo hasta qué punto se hizo una pedagogía que permitiera entender aspectos de esto, yo creo que faltó eso también. O sea, hacer una constituyente de estas características sin partidos políticos es bien difícil. Ahí los partidos no estuvieron en el proceso. O sea, no jugaron un rol, entre otras cosas, pedagógico al respecto de esto. Porque los partidos hoy día también es parte de lo que hablábamos hace un rato. O sea,
son instituciones que también requieren cambios bastante fuertes para jugar roles. O sea, solamente con conjunto constituyente, sin propuesta partidaria, es muy difícil llevar adelante una constituyente. Ahí yo estoy de acuerdo con usted, pero convengamos una cosa. Yo creo que estamos, y podremos conversarlo o discutirlo eso, yo creo que estamos pasando por un proceso, por un momento donde probablemente es lo más cerca que hemos estado a otros procesos anteriores donde el mundo político institucional clásico se desarmó y ha empezado a formarse de distintas formas en nuevos partidos independientes, nuevas cosas, las votaciones para alcanzar determinados escaños a los partidos que barrían con todo apenas les alcanzaba. Sí. Hay una cosa que está ocurriendo que eventualmente dentro de, qué sé yo, 1 o 2 años, si nos sentamos acá de nuevo, estamos hablando de una infraestructura partidaria totalmente distinta a la que estamos viendo hoy día. Es altamente probable que eso haya cambiado muy importante. Mira, primero yo creo que no por consuelo, este es un fenómeno más allá de Chile. Es un fenómeno y tiene que ver con una cierta crisis de la democracia, las instituciones de la democracia. Y es un problema que hablábamos recién de investigadores que hay en otras partes, filósofos, que esta es su preocupación principal, la calidad de la democracia y cómo son capaces de modificarse las instituciones. No es solo los partidos, son también el Parlamento, las cámaras, cómo asumen las nuevas realidades y cómo son un referente y son un factor de diálogo de la sociedad y no están tan criticados. Son cuestiones, bueno, esto también afecta a los sindicatos, afecta al conjunto de las instituciones, pero yo creo que los partidos son fundamentales y la vida y lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo demuestran la necesidad de contar con partidos sólidos y hay que hacer una reforma que permita que los partidos se fortalezcan. Yo en esto creo que el Partido Socialista ha estado bastante serio en la manera de enfrentar las cosas, más allá de que uno diga, bueno, falta comprender más el mundo que vivimos, el mundo, y también comprender más lo que piensa la gente, porque lo que piensa la gente hoy día tiene bastante poco que ver con la manera, la subjetividad de las personas es algo que la política tiene que profundizar y tiene que comprender. Y han habido estudios bastante buenos de Canales, de la Katia Araujo, de Pedro Well, distintos, que van tratando de explorar qué es lo que pasa, porque la sociedad y las personas tienen características hoy día distintas. Bueno, ya lo decía Lechner en el 98, ya lo decía, ¿te acuerdas cuando dijo la paradoja de la modernidad? ¿Qué pasa en este país? Que cuando más crecimos, que fue en el 98, la gente está muy molesta, está muy descontenta. Entonces trató de explicarse, dijo, lo que pasa es que la gente está muerta de miedo en el nuevo mundo en que está. No sabe si va a poder pagar esto, no sabe. Y el sinsentido, sí, o sea, el quedar sin sentido, el quedar solo, son aprendizajes de forma de ser. Nosotros estamos ahora con la necesidad de comprender más la sociedad y con fortalecer lo que los partidos pueden aportar, que no es el viejo vanguardismo ni nada, son un factor de los procesos de aprendizaje, de construcción, de propuesta. Lo llevo de vuelta, ministro, el 4 de septiembre porque me interesó algo que usted dijo, que era que no hay un diagnóstico acabado, sobre todo en el oficialismo o en el gobierno. ¿A usted le parece que fue la derrota más dura electoralmente de la izquierda en los últimos decenios, digamos? No, yo creo que, o sea, desde que estamos en democracia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y si uno fuera para atrás, también cuesta encontrar una así, mire, ¿no? nosotros tuvimos una derrota que fue el golpe que no... Sí, pero por eso digo electoral, digamos. Sí, pero bueno, es muy fuerte, es muy fuerte. Respecto a la explicación, no es solo el oficialismo que usted llama al que está trabajando y tiene que profundizar, y los intelectuales también, porque hay usted ve, hay distintas aproximaciones a los propios intelectuales. Yo también creo que la oposición hoy día tiene un serio problema, y hay 2 derechas hoy día en el país, y una derecha que cree que puede mantener lo que tenía y conservar lo que tenía en lo fundamental con cosas muy menores. Y otra que entiende que aquí lo que ha ocurrido en este país requiere repensar la manera de organizar el país y eso es lo serio. Hay distintas... Yo estoy de acuerdo, pero como usted representa a la izquierda, le quiero preguntar por la izquierda. ¿Usted cree que la izquierda puede seguir para adelante sin tener un diagnóstico un poco más fino de lo que ocurrió? Porque uno tiene el sentimiento de que el gobierno y parte del oficialismo quisieron salir de aquí como si aquí no hubiera pasado nada tan grave, nada tan complicado y sigamos nomás. De hecho, el presidente negó que hubiera habido una derrota incluso. Y uno dice, bueno, con un resultado así quizás hay que detenerse un poco más, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que detenerse, que hay que pensar, que hay que tener la humildad de reconocer cosas que no entendemos, además, porque eso es lo que permite reconstruir el vínculo con la sociedad, el diálogo. Porque nosotros tenemos un problema de un diálogo con personas que son distintas, que no quiero hacer referencia ni siquiera a las expresiones culturales, porque hay distintas maneras. O sea, yo sigo harto a Bauman en todo caso en esto de la liquidez que tiene la sociedad actual. La ambivalencia que dice la Katia Araujo son cuestiones reales, que uno la ve. A la gente puede ser
una cosa y la otra puede cambiar. El error de la derecha puede ser pensar de que esto fue a favor de la derecha. Este no fue un resultado a favor de la derecha. Este fue una crítica a lo que estaba ahí, un cuestionamiento, pero así la gente puede también después... no, si esto es completamente pendular hasta aquí. Pero yo no diría que es pendular en el sentido de superficialidad, sino que en el sentido de sensibilidades distintas. Que aquí hay que... Mira, yo soy de una escuela de formación que la subjetividad no era un factor tan determinante. Uno no se dedicaba a pensar en la subjetividad y eso lo hemos aprendido. Para mí Lechner fue fundamental, pero hay gente que a uno le enseña que la subjetividad es clave para convivir. Antes como que se pensaba que había una propuesta y la gente empezaba a seguirla, ¿eh? O sea, y yo creo que hay una dificultad para entender qué mueve a las personas en los lugares donde se vive y sobre todo a la juventud. Sí, dale. Ministro, le quería preguntar, siguiendo también con cómo se sigue para adelante. Usted decía, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, ver también el rol de los partidos políticos. Específicamente, el camino que se ha tomado para continuar con el proceso constituyente. Se ha puesto sobre la mesa la idea de seguir con una convención constitucional, pero hay también sectores de la derecha que usted apela que dice que no necesariamente tiene que ser con una convención. Pero usted la idea de que tenga que haber un órgano elegido, ¿es algo irrenunciable o eventualmente se podría entender un proceso constituyente, por ejemplo, que pasara por el Congreso, por los partidos políticos a los que ustedes dicen que hay que darle mayor protagonismo y un Congreso del cual usted fue parte? Mire, yo creo que después de haber hecho un proceso constituyente amplio, participativo, paritario, pensar de que ahora se puede dejar en un grupo de expertos esto como fue el 25, yo creo que eso no es posible. Y si se llegara a hacer ahí, eso va a ser cuestionado muy rápido en cada uno de los contenidos, porque de todas maneras la amplitud de temas y las características de los temas van a generar mucha bronca también, porque hay un conjunto de propuestas que seguramente no van a quedar en plenitud. Hay parlamentarios de su partido que han abierto la puerta a que haya una convención mixta, si es que eso permite llegar más rápido a un acuerdo. No son opiniones. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? O sea, mire, yo no voy a decir que no, porque eso va a depender de los que están en ese proceso más directamente. Yo creo que eso no es lo mejor. ¿Usted cree que tiene que ser 100% elegida? O sea, yo creo que lo mejor es que sea 100% elegida la convención y además mantenerlo paritario y además mantener los escaños reservados con las proporciones que hoy día están planteando. Entonces, creo que deberíamos cambiar de un proceso cuya propuesta no resultó. Yo creo que eso es muy, muy importante. Desde mi punto de vista, por favor. es bien importante que haya propuestas en la discusión, que no solo haya 17 comisiones, 15 o 4, y que cada uno va viendo desde un ángulo, sino que hay que ver la consistencia. O sea, yo no creo que sea posible discutir la Constitución si no es mirando el conjunto, ¿eh? Creo que ese fue uno de los problemas de fondo, porque uno mira desde un ángulo y pone el énfasis desde su ángulo y trata de pelear por ese ángulo. Eso es lo que ocurrió también en las comisiones. ¿De ese razonamiento nos lleva una convención bastante más pequeña o no necesariamente? O sea, yo creo que va a ser más pequeña, pero creo que se habla de 125, ahora no sé. Claro, hay unos que dicen que debería ser 100 o incluso menos. 100 también. Pero lo que sí creo que debería tratar de tener una discusión global, además de la discusión parcial. Yo creo que es muy importante las propuestas de conjunto y por eso que digo, los partidos, los expertos que no son parte de esto, que puedan proponer cosas, eso sería útil. Ahora, porque hay gente que no tiene por qué todo el mundo saber cómo se articulan unas materias con otras materias. Todo lo que tiene que ver con lo ambiental, el cambio climático, fue una tremenda riqueza, pero está desagregado y separado del resto. Sí, y claramente todo el mundo dice que eso fue una creación de nuestra convención, es un aporte para el debate que hay en las constituciones. Ahora, ministro, ya que está tocando temas específicos en el ámbito de la convención, hay 2 o 3 cosas que demostraron ser hipersensibles para la ciudadanía. La plurinacionalidad, hipersensible. Todo el factor de fake news en torno a un proceso como este, que no tiene por qué no existir en cualquier otro que salga. Y la sensibilidad que tiene que ver a través de eso por ejemplo, los temas, y eso va muy de la mano de su ministerio, los temas de propiedad. Todos los temas constitucionales que tienen que ver con la propiedad, con la heredabilidad de determinadas cosas, demostraron ser probablemente dentro de las cosas que más dieron vuelta a personas que habían probablemente votado apruebo en el plebiscito de entrada, y en el plebiscito de salida no solamente fue una falla de la convención, no solamente falló el medio, sino que aquí hubo cosas particulares que no estuvieron la ciudadanía de acuerdo con ella. ¿Cuáles de esas, aparte de las que le he nombrado, a usted le parece que hay que revisarlas o mirarlas o hacerlas de una manera distinta? Yo trato de no meterme en las cuestiones más específicas porque no tengo ni formación y hay otra gente que está en eso y todo, pero a mí me sorprendió mucho lo que ocurrió con la vivienda en este debate. O sea, que hubiera gente que pensara
se creyera que no iba a haber propiedad en la vivienda y que no fuera a ser heredable. Yo por razones de... Me ha tocado estudiar los 120 años que lleva Chile, los 130 años que lleva Chile discutiendo este tema. Nunca nadie nos ha sostenido eso, que la vivienda no va a ser de propiedad, ¿eh? Y que no va a ser heredable. Y se inventa esto, a partir, parece que es una cuestión muy técnica en la redacción, se inventa esto y mucha gente lo creyó, gente increíble que lo creyó que era verdad. Entonces la capacidad de influir o de inducir inseguridad o miedo fue mucho mayor que la que nunca se sospechó. Yo hablé de este tema de la propiedad en todas partes donde pude, que no era efectivo, bueno, entonces yo creo que aquí también una cosa son las tesis, digamos así, y otra cosa es la manera en que se presentan, en la manera. El tema de la plurinacionalidad efectivamente generó problemas en muchos lados, y otras materias, que no quiero entrar en la cuestión más específica que no me corresponde porque después viene Buenchumilla que él le va a poder explicar todo eso. Pero usted no diga que no tiene experiencia, pues, ministro. No, sí, yo no estoy diciendo que no tenga experiencia, pero no es el tema que yo me siento mal. No, pero ¿no le sorprendió que... Sí. Yo lo planteo incluso, y lo he dicho varias veces en mi programa y toda la cuestión, que para ser un país que en la educación básica habla de sus pueblos originarios como si fuesen ídolos mitológicos griegos, encontrarse de pronto que los temas de plurinacionalidad o darle un determinado set de derechos a los pueblos originarios es casi ir contra Chile, eso refleja de que ahí hay un problema de visión. Bueno, mira, por algo no se pudo aprobar durante todo este tiempo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ¿eh? Y no hubo ni siquiera mayoría y no pesó Aquí hay una historia de Chile respecto a los pueblos originarios que yo no me atrevo a decir más, pero creo que se enseñó a muchas generaciones en mirar poco menos a los pueblos originarios, ¿eh? El tipo de trabajo. Esto de revalorar a los pueblos originarios es algo que tiene que ver con el mundo, porque no solo chileno, y esto no hace muchos años. La izquierda mucho tiempo fue integracionista, que trataba de que los pueblos originarios se incorporaran a la sociedad tal como estaba, eso mucho tiempo, ¿para qué hablar de la derecha y todo? Y de repente viene una corriente cultural y profunda desde los pueblos originarios y también en todo el debate que dice reconozcamos su identidad, reconozcamos su cultura, pensemos que ahí se puede aprender mucho. Bueno, eso es una cosa que recién instalándose como debate y además con grupos más extremos dentro de los que estaban en esas tesis que generaron más resistencia, sobre todo en el último tiempo. Me quedé pensando, ministro, lo que dijo de que los grandes cambios requieren grandes transformaciones y que esa es la gran lección de su propia generación. Grandes mayorías. Grandes mayorías, perdón. ¿Por qué no fueron capaces de transmitir eso a los más jóvenes? Porque uno siente que esa lección, que el gran quiebre entre las generaciones viene dado por cómo se toma conciencia o cómo se aprende de esa lección. Es como si no se hubiera podido transmitir, quizás porque la biografía no se transmite simplemente, quizás porque cada generación tiene sus propias ambiciones, pero hay algo que se perdió ahí, quiero decir, de las enseñanzas y de las lecciones que sacó la tradición socialista, digamos, en el largo proceso de renovación. Hay algo que se perdió en el camino ahí. Usted que ha sido testigo de esta historia, ¿nos puede decir algo sobre ese problema? Yo creo que influyó bastante el estallido, que algunos hicieron una lectura como un gran movimiento transformador, y creo también que influyó el plebiscito de entrada. O sea, que algunos creyeron que eso era la correlación real y tal cosa. Bueno, yo estoy de acuerdo que faltó capacidad de hacer ver de que había que construir mayoría, y la mayoría no es solo de los que estaban representados ahí, no es solo política, es también cultural, social, digamos, claro. Y eso es lo que influyó mucho en este resultado. El centro en Chile es importante. Y si algo puede decir hoy día, es fundamental reconstruir el vínculo con el nuevo centro que surgió a partir de todos estos hechos. Nosotros tenemos que reconstruir la unidad y buscar los puntos comunes, que tenemos puntos comunes. A mí me gustó mucho la entrevista de Andrés Saldívar el otro día, ayer o anteayer, no sé cuál, porque Andrés como que vuelve a reconstruir las bases, cómo se hacen la grandes mayorías. Y es fundamental que la izquierda y el centro vean los puntos comunes eso que tienen. Una rehabilitación de la concertación, aunque adquiera una nueva forma, porque sí, naturalmente como proyecto está agotado. Yo le oigo esta misma perspectiva en la cuenta pública del presidente Boric, también tenía esto muy presente, no solo mirado ahora, sino que mirado en la historia, ¿eh? Porque no es posible hacer cambio en un país con la famosa teoría de los 3 tercios, ¿no es cierto? No es posible si no hay amplia y grande mayoría. Y yo cuando veo, yo hablo cuando yo veo a Mon, que era cristiana, y veo a otras personas que claramente son personas incluso que se puede buscar puntos en común. O sea, hay puntos en común y por lo tanto tenemos que pensar en construir mayorías para hacer transformaciones constitucionales, pero también transformaciones en la sociedad. Hacer una reforma previsional de fondo no es tan fácil, porque lo previsional no es solo previsional, es de poder.
quien tiene posibilidad de incidir más en 250.000 millones de dólares. O sea, aquí no es un puro problema de cuánto es la pensión. ¿Ministro? Y para eso requiere mayorías también. ¿Y cómo se logran construir esas mayorías si es que en el seno del gobierno aún cuesta ser coherente, que hacer coexistir dos coaliciones que a rato en cosas bien puntuales, lo hemos visto con el TPP-11, parecieran que tienen dos almas que cuesta que se encuentren? Yo creo que hay temas y efectivamente cuesta. A mí me tocó vivir el comienzo de la concertación también, en el año 90, y no era nada fácil. O sea, había gente que... Son dos coaliciones, mucho menos partidos. En ese tiempo eran 14 partidos, no era nada fácil, pero había una capacidad del núcleo de gobierno de ordenar, ¿no es cierto? El primero que criticó lo echaron, creo que la semana que partió el gobierno. Algo Vengamos también, ministro, de que ahí había una razón mucho más potente. Para dejar la dictadura atrás había que hacer una serie y era una de amenaza permanente concesiones la dictadura, que probablemente hoy día nadie está dispuesto a hacerla, pero en esa época había que hacerla. Es más complejo en el escenario nacional, pero también internacional. Esto es la pandemia y todo lo que ha implicado, esto estar con una guerra en el mundo, esto estar con un modelo neoliberal que va en caída total en el mundo, esto de estar con un conjunto de elementos totalmente nuevos, hace mucho más difícil construir coaliciones, cohesión y todo. ¿Y usted ve factible que se logre una sola coalición de gobierno? No, mire, yo no sé si se va a llamar una sola, pero yo creo que lo que es posible es tener puntos comunes y hacer una reflexión. Estos son los puntos comunes que hoy día nosotros compartimos y esto vamos a empujar juntos. Eso creo que es perfectamente posible. ¿Y usted cree que el 4 de septiembre resultó en un nuevo clivaje? Sobre todo estoy pensando en la centroizquierda, porque la centroizquierda se dividió. Compañeros de ustedes, de todos esos años que usted viene relatando, decidieron votar rechazo. Es decir, uno vio una fractura a la izquierda. Hubo un quiebre con el centro, sin lugar a dudas. Totalmente. ¿Usted cree que ese quiebre fue algo momentáneo y que se van a volver a unir las fuerzas de centroizquierda? ¿O usted cree que aquí ahí algo pasó y no va a ser tan fácil de No subir? es fácil, no es una cosa superficial, epidérmica. Creo que eso requiere una gran capacidad de reconstruir. Más a como, mire, ¿cómo era esto antes del 90? O sea, lo que costó construir un entendimiento, cuántos años, cuántas conversaciones, cuántos procesos. Bueno, hoy día estamos en un escenario distinto, pero lo que hay que hacer es buscar lo común. Y buscar lo común, no quiero nombrar personas, pero hay muchas de esas personas que yo creo que tenemos muchas cosas en común. Y ellos, la verdad que se trata de reconstruir un proyecto de centro-izquierda. Y en eso de buscar lo común, ahora que estamos a 2 días de un nuevo aniversario del 18 de octubre, ¿qué pasa con la condena a la violencia? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque parte de la reflexión que se está haciendo sobre lo que va a ocurrir el 18 de octubre es cómo finalmente se logra encontrar eso común de que hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar. Hay personeros del gobierno del cual usted ahora es parte, que en ese minuto romantizaron e incluso llegaron a entender, incluso legitimar el uso de la violencia como arma política. ¿Qué pasa ahora, 3 años después, cuando hay que volver a reconstruir esos comunes? ¿Qué pasa con esos discursos? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo hoy día, un sector político que esté sosteniendo la tesis de la violencia para hacer los cambios, yo no lo conozco, ¿eh? Eso no lo veo. Sí, pero lo hubo, ministro. Pero espérese, ¿qué es lo que hubo? Yo creo que es bueno darse tiempo, porque yo lo veo en mis nietos, incluso hijos, esto de ver que 400 jóvenes estaban quedando con problemas en la vista, producto de lo que ocurría, la rabia que eso generaba, ustedes comprenderán que no era cualquier cosa. Entonces, generaba una actitud de decir, esto no puede ser. Entonces, había hechos cotidianos que se estaba viviendo. Entonces, no se puede o sea, nuestra generación vivió al contrario, la violencia contra nosotros. O sea, yo le puedo hacer una lista de todos los amigos y a estos que mataron, ¿no es cierto? Y que hoy día, bueno, esta generación vivió esto de los ojos y de la pérdida de vista y de persecución y todo. Entonces, pero yo creo que alguien que políticamente sostiene hoy día, como se sostuvo en otras generaciones, en otra generación se pensó que la vía armada era la vía de los cambios, ¿no es cierto? Se pensó, hoy día no se plantea ni en América Latina ni en Chile. De hecho, se intentaron todas las vías, la electoral y hasta el intento de asesinar al gobernante. Claro, claro. Y todos fallaron. Pero hace 3 años hubo ambigüedad en ciertos sectores de la prodignidad. Mire, ¿Usted no le parece que hubo ni siquiera ambigüedad? No, lo que pasa en los barricadas y cosas de ese tipo, digamos. O sea, no me metan en cuestiones tan técnicas, pero la verdad que una toma también era considerada violenta. Yo fui parte de varias tomas en la vida. Y creo que la toma de la universidad, por ejemplo, fue lo que permitió reformar la universidad. Y nosotros pasamos 11 días con la universidad tomada dentro de una coyuntura bien especial. Entonces yo no voy a decir que eso fue violento. Pues. O sea, era tan tranquilo en esa época porque hasta el rector pasaba por en medio
¿te acuerdas que estaba el Canal 13 adentro de la universidad? El 68. Sí, no, ese es el 67. Pasaba por el medio de todos nosotros y nadie le decía nada. O sea, era un mundo distinto. Pero lo que yo quiero decir es que en el mundo entero existen expresiones de repente más fuertes y menos, pero uno no puede calificar de cualquier manera, digamos, ciertas expresiones. Yo la violencia, todos estamos en contra de la violencia en el sentido de forma de producir los cambios, de estrategia para producir los cambios, lo que antes se pensó que era la vía, para muchos. En América Latina, hasta Allende lo planteó una vez, no me acuerdo cómo se llamaba la organización, la OLA, ¿no es cierto?, en su momento, que era una organización que estaba buscando la transformación. Lo particular de Allende en la historia de Chile fue que Allende dijo, no, es posible pasar a transformar el país por una vía democrática. Eso fue lo particular de él y eso es parte de la cultura chilena. Y yo no veo hoy día ningún grupo, puede haber pequeños grupos, pero yo no veo ningún grupo que esté sosteniendo la vía armada como vía de acceder. Que hay forma, o sea, a mí esto de que se incendiara el metro, esto que se quemaran iglesias, que se quemaran, que se asaltara, esas formas violentas fueron muy ampliamente rechazadas. Fue romantizada por un sector de la izquierda, pero en fin. Yo no lo conozco, bueno, puede ser, pero yo no me acuerdo que haya sido planteado, pero yo personalmente creo que eso es totalmente rechazado. Raya para la suma, ¿está optimista o está pesimista sobre lo que viene? Yo estoy con harta esperanza, fíjate, Fernando. Con harta esperanza que vamos a lograr revertir este escenario y abrir un camino de transformaciones dentro de las nuevas realidades, dentro de las nuevas correlaciones. Yo creo que eso es posible. Creo que aquí la clave está en ser muy responsables todos. O sea, la responsabilidad, como dice la Constanza Michelson, es fundamental. Yo creo que es fundamental tener capacidad de cada uno asumir su responsabilidad donde esté, en el Estado, en la organización social. Me refiero a los que quieren cambio, particularmente, pero todos los que quieren hacer transformaciones. Porque si tenemos puros comentaristas que andan analizando lo que hacen otros, más que asumir su propia responsabilidad, es difícil hacer los cambios. Si cada uno no se preocupa de ser un buen dirigente social, un buen funcionario, un buen militante y todo. Y yo creo que eso es posible y espero que los partidos se fortalezcan. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes. Pues. Gracias, ministro. En un ratito llega aquí el senador Francisco Guanchumilla. Espérenos.